Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización, y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. El Shakespeare chiquito llega a la vecindad de la República del Congreso del Perú, al señor Roberto Gómez Bolaños. Mi nombre es el Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me lavo, y hago maldades pero sin querer queriendo. La máxima leyenda de la comedia hispana revela sus verdades y mitos. No voy a hacer revelaciones, ¿eh? La primera vez que yo actué tenía 29 años. No quería ser actor. Personalidades descubrirán la causa del distanciamiento entre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y Gaspar Enaine, Capulina. Roberto tenía inquietudes, pues, de hacer sus propios personajes. A Capulina no le pareció mucho. El escritor relatará los secretos que envuelven a sus series y personajes. Esto no lo logra ninguna telenovela, nomás mi programa ha conquistado eso. Era genuinamente un trabajo humorístico. Su famoso elenco detallará los beneficios y consecuencias que obtuvo con Gómez Bolaños. Y fuimos de las primeras exclusividades que dio Televisa y de las últimas que quitó. El Kiko con el tiempo se le fue robando en popularidad al mismo Chavo. La leyenda desmitificará el enigma de los nombres de sus personajes. Es que los personajes son muy fregones, ¿no? Y conoceremos los motivos que sacaron del aire al más exitoso programa de la televisión latinoamericana. La empresa decidió que el canal se convirtiese en el canal de las novelas. Una barra de comedia televisiva, 3 películas escritas e interpretadas por él mismo, una serie animada y un contrato vitalicio con Televisa son el legado que en 42 años de trayectoria artística consagró a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en la máxima figura mexicana del humorismo blanco en la televisión iberoamericana, cuya historia gestó mitos que alcanzaron su personalidad y la creación de sus más emblemáticas series que hoy serán develados. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás de los mitos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Pese a su ausencia de 16 años en la televisión, la gran leyenda del entretenimiento en Iberoamérica, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, continúa vigente gracias a un legado de 40 años, que en 2012 será objeto de un magno homenaje por 11 países latinoamericanos, nunca antes visto. En mi programa, voy a presumirlo, tiene un récord. Es el único programa que en todos los países de América que se ha presentado, y se ha presentado en todos, en algún momento ha estado en el primer lugar de rating. Esto no lo logra ninguna telenovela, porque en un país les gusta una, en otros otra. Ningún programa gringo, nomás mi programa ha conquistado eso. Bajo el nombre de América Celebra a Chespirito, 11 cadenas televisoras de México, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos rendirán tributo del 1 al 11 de marzo próximo a la figura más popular de América Latina a través de producciones alusivas a sus programas y personajes. Una coreografía masiva, concursos de imitadores con un premio de $50,000,
una canción y un libro con documentos y fotografías inéditas, compiladas durante 30 años del comediante y su esposa, Florinda Mesa. Mi programa lo ven 15 veces a la semana aquí en México. Qué horror. Él es un señorón, él es un genio. Muchos hemos aprendido de él. Es una persona impresionantemente creativa. Gracias a Chespirito y gracias a Girafales, me hice internacional. Te digo que ahora me conocen en toda América. Era genuinamente un trabajo humorístico. No se le fue nadie, caray. Obra que el 15 de septiembre pasado lo llevó también a ser galardonado con la leyenda de herencia hispana en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts of Washington. Y ahora, ¿quién podrá recibir el premio? ¡Yo! ¿Chespirito? No contaban con mi astucia. La aparición pública del escritor y actor mostró la condición física que a sus 82 años enfrenta la salud de Gómez Bolaños últimamente. Tiene problema de movilidad y de fortaleza en las piernas, no al 100%, es decir, él puede caminar, puede subir y bajar escaleras, pero eso lo agota mucho. Entonces perdió un poco la sensibilidad, perdió la fortaleza, perdió el movimiento. Pese a lo anterior, la idolatría y culto por Roberto Gómez Bolaños se ha incrementado por lo menos en las últimas 4 generaciones de latinoamericanos que continúan disfrutando de las repeticiones ininterrumpidas de sus programas y la serie animada del Chavo del Ocho, convirtiéndolo en una de las pocas figuras que en su cuenta de Twitter suma casi 2 millones de seguidores desde que la abrió en mayo pasado. Uno de mis récords, de los que me puedo envanecer realmente, es haber conjuntado al mejor grupo humorístico que ha habido. No ha existido nada que se le acerque siquiera. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Fue el segundo de 3 hijos de Elsa Bolaños Cacho y Francisco Gómez Linares. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero Roberto nunca la ejerció, pues a los 22 años inició su carrera como creativo publicitario para la agencia de Arsi. Roberto trabajaba ahí como escritor, como creativo de los textos publicitarios y hacía el programa de Viruta y Capulina, siendo empleado de publicidad de Arsi. Era como libretista y actor eventual de Cómicos y Canción. Radios duraron como 2 años más o menos para que después se trasladara a la televisión. En 1955 y bajo el patrocinio de la agencia de publicidad de Arsi, Gaspar Enaine, Capulina y Marco Antonio Viruta debutaron en la televisión con la serie Cómicos y Canciones, proyecto que iniciaron en radio, donde bajo los libretos del escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños, la dupla impuso una comicidad poco usual. No era contar cuentos, hacer chistes y todo eso, no, sino es comedia con mímica, que le pegaron, que se cae, que todo eso. Eso era lo que nosotros estábamos haciendo. Empezó a dar algunas ideas muy importantes Roberto Gómez Bolaños. Viruta y Capulina estaban muy contentos con Chespirito, porque tenía mucha línea, vena cómica, y lo contrataron para trabajar en cine. El señor Rivero, paz descanse, con todo respeto, nos dijo que ya no quería que fuera ese asunto de pegarnos y todo. Hablamos con Roberto. Es más, Roberto fue conmigo también allá a Publicidad Arsi. Y pues él salió de Publicidad Arsi. Roberto, él era el que escribía los jingles ahí. Yo reconozco que ese señor tiene mucho pensamiento para las cosas humorísticas. Me escribió todo el tiempo, desde el radio, los 2 años del radio, él me escribió. Me ha escrito como 20 películas, Roberto. Sin embargo, sin los pastelazos, cómicos y canciones, bajó su audiencia tras realizar los cambios solicitados por de Arsi y produjo la ruptura de Viruta y Capulina, los que emprendieron emisiones televisivas por separado sin Gómez Bolaños, quien inició su propio programa. 20, 30 años trabajamos juntos. Cuando terminó la pareja Viruta y Capulina, él hizo su grupo. Inteligentemente les escribió
y él se ha dado lugar a un hombre muy hermoso, que realmente él está entre los primeros lugares de comicidad. Roberto tenía inquietudes pues de hacer sus propios personajes. Capulina quería que le siguiera escribiendo, entonces Roberto le dijo que no, porque honradamente sus mejores chistes los iba a poner para él. A Capulina no le pareció mucho, tan es así que el programa de Capulina se fue a pique después. El siglo XX se distinguió por el nacimiento de la televisión, medio al que se incorporó como creativo de publicidad Roberto Gómez Bolaños y donde el talentoso guionista se convirtió en rey absoluto de la pantalla chica, debutando a los 29 años de edad. La primera vez que yo actué tenía 29 años. Si le preguntas cuál es su profesión, te dirá escritor, antes que actor o productor o compositor. Él es escritor. Pese a encarnar sus memorables personajes que lo hicieron la máxima figura del humorismo en Hispanoamérica, en realidad, el escritor y guionista nunca quiso ser actor. Y es más, él, cuando estábamos trabajando en la televisión, él no quería salir a trabajar. No, sí, tú vente conmigo, vente, lo obligamos a que trabajara. Él no quería ser actor, siempre rehuyó a ser actor. Sin embargo, cuando se dio cuenta que la gente lo aceptaba como actor porque se reían mucho con su personaje, pues ya se dedicó a escribirse a sí mismo. Fue hasta la mitad de la década de los 50 que Roberto se desempeñó de manera intensa como guionista de radio, cine y televisión, siendo este último el trampolín que lo impulsó a volverse el mayor representante de la comicidad en el siglo pasado. La televisión ha sido la superrevolución, es el siglo de la televisión. Y hay que olvidarse de los estúpidos que la llamaban la caja idiota. Es una caja muy importante la televisión. Uno de los mayores mitos de Gómez Bolaños es su sobrenombre, Chespirito, atribuido al director cinematográfico Agustín Delgado, quien reconoció en Roberto su gran talento para escribir comparándolo con el escritor clásico de la literatura inglesa, William Shakespeare. Cuando hicimos varias películas, el director de cine, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Agustín P. Delgado, hicimos una película y él es el que llevaba los libretos. Y como era chiquito, le decían que en vez de Shakespeare, decían Chespirito, él fue el que lo bautizó. Agustín P. Delgado fue el que lo bautizó como Chespirito. Dijo, qué bárbaro, dijo, eres un Shakespeare. Pero luego lo vio y dijo, bueno, un Chespirito. Nació el nombre de Chespirito porque escribía rápido y bien y muy cómico. Roberto comenzó a escribir una serie de humor cuyo protagonista era un sujeto que defendía los derechos de los más necesitados. Surgió el sketch de El Ciudadano, a cuyo título agregó semanas después su propio apellido, Gómez. El Ciudadano Gómez se convirtió en un bloque televisivo protagonizado por el propio Roberto. Su contraparte era Rubén Aguirre, un actor que aparecía en un programa llamado El Club de Shorty. Shorty en inglés es chavarrito, es bajito. Entonces a mí por antonomasia, me decían el Chori, Tiny, Chori, pero yo siempre fui Chori. Aunque El Ciudadano Gómez tuvo éxito, 3 meses después y por instrucciones de Bernardo Garza, dueño de Canal 8, la emisión salió del aire. Fue enlatada en vísperas de tenerla preparada para una futura competencia con el Canal 2 de Telesistema Mexicano. Sergio Peña, productor de Canal 8, integró a Roberto a otro programa, Sábados de la Fortuna. Tenía una duración de 8 horas y se presentaban actos de malabarismo, magia, concursos, bailables y rutinas cómicas. De nuevo, Bolaños incluyó sketches humorísticos dentro de un bloque de 30 minutos. Entonces inventó él una cosa que se llamaba Chespirotadas. Con Chachita, con Luis Manuel Pelayo, con Julián de Meriche, con el tremendo juez de la tremenda corte, conmigo, con Ramón Valdés, con María Antonieta de las Nieves, que hacía el papel de la mococha pechocha. Roberto ideó un sketch parodiando las mesas redondas de análisis, cuyos comentarios de sus participantes la rebautizaron como los supergenios de la mesa cuadrada. Rubén era el profesor Rubén Aguirre y Girafales, apellido que aludía a su 1,92 m de estatura. Y sí, era un profesor, no sabíamos de qué, ahí en los supergenios de la mesa cuadrada.
Al elenco se sumó Ramón Valdés, hermano de las estrellas del cine mexicano Germán y Manuel Valdés, interpretando al ingeniero Ramón Valdés Tirado al Anís. Paralelamente, Bárbara Ramson abandonó Los Supergenios para incorporarse a las filas de Canal 2. En su lugar se contrató a María Antonieta de las Nieves, una actriz de baja estatura, pero cuya voz se había hecho muy popular en el doblaje interpretando a Eddie en La Familia Monster, Merlina en Los Locos Adams y Batichica en la serie Batman. Me mandaron a María Antonieta de las Nieves y lo hizo muy bien, hacía papelitos pequeños, y me dijo ella, esto va a ser nada más mientras te salvo el problema, pero yo no me quiero quedar aquí porque yo soy actriz dramática, yo no soy comediante. Roberto también interpretó a uno de los supergenios. Era el anciano colérico pero sapiente Dr. Chapatín. En lo que fue Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirito conoció al gran reparto que luego haría con El Chavo del Ocho, con El Chapulín Colorado y con todos sus otros programas. Pero a su elenco, Gómez Bolaños lo seleccionó bajo una consigna: todos debían ser actores, no comediantes. No ha existido nada que se le acerque siquiera. Todos diferentes, muy diferentes todos, y todos muy buenos. Me dice, ¿entonces no te gusta la comedia? Le dije, no. Ah, eso quiere decir que no eres buena actriz. Le dije, ¿por qué? Porque los buenos actores, no hay actrices cómicos o actrices dramáticos. Hay actores, nada más. En 1970, la popularidad del sketch provocó que la televisora lo convirtiera en un programa unitario que 2 meses después se llamó Chespirito. Ahí Gómez Bolaños interpretó su primer personaje inolvidable, el Chapulín Colorado, superhéroe enfundado en un traje rojo, con antenitas de vinil y un corazón amarillo en el pecho con la letra Che. El traje se lo hizo Graciela, su esposa, recuerdo, y se fue modificando porque traía unos élitros, unas alitas aquí atrás. La televisora extendió a 1 hora el programa los lunes de 8 a 9 de la noche, y esto hizo que Roberto Gómez Bolaños desempolvara un viejo libreto. Es un niño que carece de muchas cosas, pero que lanza, a mi modo de ver, por lo menos fue mi intención, un mensaje de optimismo. No se sabía quiénes eran sus papás, es decir, no los tenía. No tenía juguetes, no tenía desayuno casi ningún día. Fue en Acapulco donde Roberto Gómez Bolaños conoció al bolerito que, al intentar comprar una torta de jamón, olvidó su libreta de anotaciones, material que leyó el actor e ideó el programa que lo convirtió en una leyenda, El Chavo del Ocho, cuyo título hizo honor al canal de televisión que lo transmitió por primera vez. Me había dado grasa un chavito, un niño en un parque, le di una buena propina y no se detuvo, salió corriendo a comprar una torta de jamón. Pero en su prisa dejó un cuaderno muy gastado, maltratado, pero que contenía la esencia de lo que era su diario. Eso inspiró a Roberto a crear su más glorioso personaje, el Chavo del Ocho. Él hacía anotaciones, el Chavo. Yo lo busqué y no lo encontré nunca. Mi trabajo consistió en darle... Era complicado, en darle una forma, digamos, literariamente inteligible, porque un niño escribe sin coherencia, pero que al mismo tiempo no se perdiera la idiosincrasia de un niño. El 20 de junio de 1971, un grupo de actores encabezado por Gómez Bolaños comenzaron El Chavo del Ocho, emisión cuyas historias giraban en torno a un niño huérfano de 8 años de edad que vivía dentro de un barril en el patio principal de una vecindad. La primera vez que representé al Chavo tenía yo 42 años. La primera vez, no la última. Fue entonces que los actores Carlos Villagrán, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernández y María Antonieta de las Nieves dieron vida a los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cuyas aportaciones derivadas de su físico, vestuario y fuerza escénica fueron dadas por el elenco.
Era una escenografía cartonada, que encerrados en un lugarcito, que actuábamos así, fuimos mejorando todos fuimos mejorando. Creo esos personajes dentro de una vecindad, como se sabe, y ahí pues le daba a cada quien su lugar, interpretando cosas con una línea un perfil muy exacto de cada uno de ellos. El personaje del casero interpretado por Edgar Vivar era el único que no poseía nombre. El personaje no tenía nombre. Se le puso señor Barriga después, por mis atributos físicos. Fue en una fiesta que Carlos Villagrán obtuvo el nombre de su personaje, Kiko, tras inflar las mejillas y hablar, situación que fascinó a Roberto, ofreciéndole de inmediato el personaje. Simplemente va a ser un niño y yo le busqué el traje marinerito. Y esto que tengo yo así de atar así con los cachetes, el sonido gutural lo sabía hacer yo y nada más yo. Según María Antonieta de las Nieves, personificó a la Chilindrina años antes de su llegada a la serie El Chavo del Ocho. Mucho antes del Chavo del Ocho, 3 años antes, cuando yo empecé a trabajar con él, porque desde que la primera vez que yo hice el papel de una niña X, fue con lentes, sin el diente, con pecas, con colitas y con un uniforme escolar. Entonces fue la Chilindrina. Roberto escribió un personaje para ella. Ella ideó cómo ponerse los lentes, quitarse un diente, las pecas. Ella aportó su creatividad interpretativa y Roberto aportó su creatividad para escribir un personaje. El personaje de Don Ramón, interpretado por el actor Ramón Valdés, fue el favorito de Roberto Gómez Bolaños. Me lo comentó directamente a mí, era mi papá, era su favorito y dice que se moría de la risa. Don Ramón era Don Ramón, o sea, si te pones a ver no es un personaje, porque mi papá, así como lo ves en la televisión, así estaba, no hubo que caracterizar a mi papá, ni siquiera cambiarle el nombre. Rubén Aguirre personificó al profesor Girafales. Me habló y me dijo, ¿te acuerdas de aquel profesor que hacen los supergenios? Y quiero que lo hagas acá. Fue así como Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, conformó al grupo más exitoso de la televisión iberoamericana, convirtiéndolo en el máximo exponente del humorismo blanco. Yo ponía chistes, digamos, picantes, y lo que sí intentaba es que tuvieran ingenio, que es la parte importante, y que no saturaran en tiempo y espacio los programas. Pues esto no es para niños, es para gente grande. Debido a la fusión de Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México en 1973, las series creadas por Gómez Bolaños, Chespirito en Televisa, traspasaron fronteras. El Chavo del Ocho, que tenía mucha aceptación en el Canal 8, hasta que se fusionó Telesistema Mexicano con el Canal 8 y entró al Canal 2, en donde también tomó gran rating, ¿verdad? En la década de los 70, El Chavo del Ocho fue el programa número 1 en audiencia al alcanzar de 55 a 60 puntos de rating en la televisión en México. Fue doblado a 50 idiomas, siendo visto en países tan lejanos como China, Japón, Corea, Tailandia, Marruecos y Grecia. El abrumador éxito de El Chavo del Ocho permitió a Roberto Gómez Bolaños la creación de otros famosos espacios y emblemáticos personajes cómicos, cuyos nombres inician con la letra Che, creando otro de los mayores mitos de esta leyenda. A mí me ha preguntado mucha gente, oye, ¿por qué tantas ches en tus personajes y en lo que dices? El Chapulín, el Chavo, el Doctor Chapatín, Chaparrón, Chompiras, Chimoltrufia. Yo he dicho, bueno, es que los personajes son muy fregones, ¿no? El apabullante éxito del Chavo del Ocho hizo que Roberto Gómez Bolaños y su elenco emprendieran giras internacionales que produjeron un mito más: el trato diplomático en diversos países. No recuerdo yo que nunca nos hayan pedido pasaportes o visas o que hayan hecho excepciones con nosotros. Por decreto, a todos los del grupo del Chavo nos han dado la nacionalidad colombiana. Ese es un regalo maravilloso que te dio un país. Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú y Colombia fueron algunos países cuya idolatría por Chespirito y sus programas desataron legendarias anécdotas. Hace tiempo en
en Colombia. Hicieron una caminata y cargando un televisor que parecía un ataúd, pero era un televisor claramente, para enterrarlo en el cementerio y decir que no volverían a prender la televisión, no resucitaría hasta que no pusieran el programa otra vez. Impresionante lo que hicimos en Chile, lo que hicimos en Perú, lo que hicimos en Colombia, lo que hicimos en Argentina. Fue la locura de parar la ciudad el día que llegábamos nosotros. En Chile, el empresario Leonardo Schultz contrató un jet particular para trasladar al grupo durante su recorrido por aquel país. Pero en Argentina, un diario difundió la muerte del elenco en un accidente de aviación, provocando la histeria de sus admiradores. El éxito televisivo los llevó a la pantalla grande realizando la primera película escrita y protagonizada por su principal figura, Gómez Bolaños, cuya trama abordó una de las mayores aficiones de Chespirito, el fútbol. He sido un aficionado total y absoluto al fútbol durante toda mi vida. Pese al éxito, Gómez Bolaños enfrentó la censura por parte de las autoridades mexicanas. Me prohibieron casi todo el programa porque hablaba yo de la historia de México con humorismo. A mí me dio mucho coraje, fui con el señor Azcárraga Milmo y le dije, mira, me prohíben todo esto y voy a hacer una cosa, lo voy a grabar tal cual y pago la multa que se derive de esto. Y me dijo, grábalo tal cual y si hay multa la pago yo. Gómez Bolaños también fue estricto con sus actores, los obligaba a respetar su guión y no podían actuar los personajes sin darle crédito a Chespirito. Si queríamos improvisar algo, lo hacíamos en el ensayo. Y Chespirito decía si le gustaba o no le gustaba. Y si él nos decía, mejor no, era mejor no, punto. No había de otra. Entonces era maravilloso porque todos obedecíamos sus leyes. Y siempre estaba bien, porque él era el escritor. Exigía Roberto Gómez Bolaños que si usaban el personaje, dijera autor del personaje de Roberto Gómez Bolaños. Si no, no daba permiso para que actuaran con esos nombres. Pese a ello, durante las giras y las grabaciones del programa, el elenco sostenía una buena relación con Chespirito. Todos nos llevábamos bien, era un agasajo. Chespirito, qué manera de platicar, como es muy inteligente, tiene unas anécdotas maravillosas, y aunque te las contara 20 veces, te las contaba distinto y todas te hacían reír. Por sus resultados de audiencia, ventas y negocios derivados de los programas y personajes, Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, concedió las primeras exclusividades a Roberto Gómez Bolaños y su cuadro de actores. Nos consiguió exclusividad a todos los que trabajábamos con él, a todos. Y fuimos de las primeras exclusividades que dio Televisa y de las últimas que quitó. De acuerdo con su biografía, Azcárraga Milmo instruyó se mantuviera tras su muerte 3 exclusividades vitalicias a Raúl Velasco, Jacobo Zabludovsky y Roberto Gómez Bolaños, siendo esta la única que permanece vigente. Yo he sido ya casi vitalicio, lo último que tengo es dinero. No me muero de hambre. Si me quedara sin dinero, ya he comprobado que puedo llegar, tocar en el timbre de una casa y decir, fíjese que soy Chespirito y no he comido, me invita, y me invitarían el 90% de la gente. La Fundación Chespirito IAP publicó en su página de internet un cálculo aproximado de lo que ha escrito Roberto Gómez Bolaños en 43 años de trayectoria artística. Cerca de 60.000 cuartillas en limpio, sin contar lo que un creativo tira, corrige y por ende repite, lo que equivale a 2.400.000 líneas y 168 millones de letras. Pese a la armonía que prevaleció en las grabaciones de la serie El Chavo del Ocho, las constantes peleas, disputas y trabajo fuera del equipo de Roberto Gómez Bolaños Chespirito ocasionaron la mítica salida de algunos de sus actores principales. El Kiko con el tiempo se le fue robando en popularidad al mismo Chavo. Entonces esto generó la envidia, el egoísmo, ese tipo de cosas. Y bueno, emigra Kiko del programa y empieza a hablarse cantidad de cosas. Yo repartía, y repartía muy bien, al grado de que se lucía todo el mundo. En 1978, una invitación de la disquera Polygram para grabar un disco con los personajes de la vecindad del Chavo significó el comienzo de la separación de Carlos Villagrán con el resto del grupo.
No había relación ni para bien ni para mal, pero tenemos un compromiso que cumplir ante la sociedad. Una imagen que está ahí. La imagen de la vecindad. Ese mismo año, entre conflictos y discordias, el elenco grabó el programa de El Chavo en Acapulco. Villagrán se separó para encabezar su propia emisión en Venezuela. Kiko renunció muy temprano, renunció en el 78, porque le pagaban una bestialidad en Venezuela. Entonces fue y habló con Roberto y le dijo, oye, pues aquí me dan 650 pesos y allá me dan $10,000. Roberto Gómez aceptó su salida, pero Villagrán le advirtió que seguiría usando al personaje de Kiko. Vete, le dijo, pues, tienes todo el derecho del mundo. Nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa, haz lo que te dé tu gana. Semanas después, Carlos Villagrán ofreció a Emilio Azcárraga Milmo la realización de un programa cuyo protagonista sería Kiko. Azcárraga, quien mantenía una estrecha amistad con Chespirito, habló con el escritor pidiendo su autorización para hacer la emisión. Gómez Bolaños aceptó, siempre y cuando se incluyera en el programa La Leyenda. Agradecemos a Roberto Gómez Bolaños su autorización para usar el personaje de Kiko, que es de él. Villagrán no estuvo de acuerdo, asegurando que él había creado a Kiko. A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje, simplemente va a ser un niño, y yo le busqué el traje de marinerito. Y esto que tengo yo así de atar, así con los cachetes, el sonido cultural lo sabía hacer yo y nada más yo. Entonces es mentira lo que decía Chespirito, que el personaje es suyo. El único problema que tuvimos Carlos y yo es que él decía ser el autor del personaje, eso no, el autor soy yo y dueño del personaje. Con anterioridad, Roberto había hecho firmar a todos sus compañeros una carta en la que le acreditaban la autoría de los personajes de la vecindad. En enero de 1980, Gómez Bolaños reinició transmisiones en sus programas sin Kiko, el personaje interpretado por Carlos Villagrán. La ausencia de Kiko fue explicada por doña Florinda en un episodio de la serie, indicando que el personaje había dejado la vecindad para vivir con su tía la rica. La salida del personaje evidenció la ruptura entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. Él, sabiendo que a la gente le gustaba Kiko, en lugar de ponerse los mejores chistes, él se los pasaba a Kiko. Kiko es muy buen intérprete. Ramón Valdés se ausentó y apareció Jaimito el Cartero, interpretado por Raúl el Chato Padilla, así como el de Godínez, personificado por el hermano de Chespirito, Horacio Gómez Bolaños. En 1981 regresó al programa Ramón Valdés, pero un año después salió de nueva cuenta, siendo un mito el verdadero motivo que lo llevó a nunca más actuar en ningún proyecto de Chespirito. Tuvo que ver un poco con el hecho de que ya empezó a haber un poquito más de opiniones, además de la dirección de Chespirito como tal. Ramón tuvo sus roces con Florinda, además tuvo algún problema personal, y eso fue lo que le hizo que se ausentara durante un tiempo. La salida de don Ramón se transmitió en El Chavo argumentando que supuestamente salía a buscar fortuna. Poco tiempo después, a Valdés se le diagnosticó cáncer en el estómago, padecimiento que intentó superar sometiéndose a una cirugía. Le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad. Hasta el final de la serie fueron frecuentes las participaciones de diversos actores invitados que desarrollaron papeles, según la trama de los capítulos. Pero en 1992, por problemas de salud, Edgar Vivar, el señor Barriga y Ñoño, salió de la producción. Sí tuve complicaciones por el sobrepeso, sobre todo por los viajes. Un año después, la actriz española Angelines Fernández se retiró tras dar vida por 18 años a la temida Bruja del 71. A inicios de los 90, la barra cómica que por años transmitió Televisa se mantuvo con los segmentos de El Ciudadano Gómez y El Chavo del Ocho. Sigue en vivo la transmisión simultánea de nuestro programa en www.detrasdelmito.tv y síguenos en Twitter a través de @detrasdelmito. El Chavo del Ocho se transmite actualmente a 20 países, incluidos China, Rusia, India, Angola e Italia. Fue el 25 de septiembre de 1995 que Televisa puso fin a El Chavo del Ocho, su más famosa y redituable serie cómica a nivel internacional.
Pero la causa de la salida del aire del programa que por 18 años ininterrumpidos realizó Roberto Gómez Bolaños es otro de los grandes mitos de Chespirito. Dejé de hacerlo precisamente por eso, porque el peor error que puede uno cometer es dejar de evolucionar. El ser humano es un producto de la evolución y tiene que ir cambiando. Lo que ya está grabado, ya está grabado. Debido a un repentino cambio de programación que realizó Televisa en la barra de comedia en la década de los 90, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, puso fin a su más grandiosa serie, El Chavo del Ocho. La empresa decidió que el canal donde se transmitía se convirtiese en el canal de las novelas. Entonces desaparecieron todos los programas unitarios, con excepción de dos. Uno de Silvia Pinal y el del Chavo, con la condición de que se moverían de día. Es decir, en lugar de pasar los lunes, iban a pasar los sábados. Y Roberto no quiso. La decisión sorprendió a una de sus más simbólicas actrices, cuyo personaje originó uno de los enfrentamientos legales más controversiales contra el mítico Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y le pregunto a Chespirito, oye Chespirito, ¿cuándo vamos a hacer El Chavo? Y me dice, nunca. Le dije, ¿cómo que nunca? No, El Chavo ya se acabó. ¿Se acabó cuándo? Cuando hicimos el último programa. ¿Pero por qué no nos dijiste? Y me dice, ¿por qué les tenía que decir? Las cosas las decido yo. Sí, Roberto, pero no se me hace justo que nos dejes sin saber. Y al público, que no le tengamos un respeto de decir, ¿es el último programa? Tras la salida del Chavo del Ocho, los actores del popular elenco comenzaron a trabajar retomando los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, lo que derivó en una controversial y larga disputa legal que asombró a sus millones de seguidores, que aún se divierten con el humor blanco que convirtió en mito a Chespirito. Chespirito nunca lo permitió, nunca estuvo de acuerdo en que esos personajes fueran explotados sin su pluma, sin su supervisión, sin su dirección, para mantener el personaje, si no, ya no estaríamos hablando de Chilindrinas, ni de Kikos, ni de ninguno de sus personajes. Tras ser la leyenda más grande del humorismo blanco en Latinoamérica, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, enfrentó disputas y lucha de egos con los actores que lanzó a la fama, ocasionado por los derechos autorales de los personajes, cuya propiedad produjo controversiales demandas. 25 años de transmisión ininterrumpida en países de Latinoamérica, Europa y Asia convirtieron a la serie El Chavo del Ocho en una leyenda que hasta hoy se mantiene vigente en el gusto del público, cuyo fenómeno no ha sido igualado. Hay mucha magia en los primeros programas del Chavo del Ocho. Esa vecindad es irrepetible. No tenía ambiciones. Era genuinamente un trabajo humorístico ambientado en un lugar que jamás había sido sede de ningún programa humorístico. Pero cambios en la programación de Televisa, salidas de integrantes del elenco original, el cansancio de Roberto Gómez Bolaños y su necesidad de evolucionar artísticamente produjeron la terminación del programa. La empresa decidió que el canal donde se transmitía se convirtiese en el canal de las novelas. Entonces desaparecieron todos los programas unitarios. Cuando se acabe el programa, yo sentí, haz de cuenta que me sacaron de la cárcel. Logré conquistar todo lo que habría yo deseado. Pero el elenco de El Chavo del Ocho no fue informado de la conclusión del programa. Le pregunto a Chespirito, oye Chespirito, ¿cuándo vamos a hacer El Chavo? Y me dice, nunca. No, El Chavo ya se acabó. ¿Pero por qué no nos dijiste? Y me dice, ¿por qué les tenía que decir? Las cosas las decido yo. El peor error que puede uno cometer es dejar de evolucionar. El ser humano es un producto de la evolución y tiene que ir cambiando. Lo que ya está grabado, ya está grabado. Carlos Villagrán fue el primer integrante del elenco que se retiró de la producción, llevando consigo al personaje que lo consagró, iniciando la primer gran disputa con Gómez Bolaños. Él decía ser el autor del personaje, eso no, el autor soy yo y dueño del personaje. Roberto le escribió un papel a su medida y nada más.
La prueba es que cuando trató él de volar solo. Yo podía haber evitado que él actuara, pero nunca quise hacerlo. Lo dejé que usara el personaje. Le dije, no vayas a hacer todo con los cachetes inflados, porque eso hostiga al público. Sin embargo, Jorge Gutiérrez Zamora, locutor de la serie, asegura lo contrario. Yo hice pareja con Kiko y estando en Argentina, ya no nos dejaron pasar en el Teatro Astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. No podía vetar a un actor a trabajar. Él lo que tenía era prohibido que hicieran sus personajes. A Chespirito eran actores, ellos podían interpretar como Angelines Fernández, trabajaba en alguna telenovela o en algo, pero interpretando un personaje muy ajeno a lo que hacía con Chespirito. A través de la SOGEM, Sociedad General de Escritores Mexicanos, y Argentores en Argentina, tenían nexos, mandaron un fax en que no podíamos trabajar. Y con policías militares en la puerta del teatro, no nos dejaron ya actuar. Íbamos por mes y medio y dimos 2 funciones. Cuando El Chavo del Ocho terminó, María Antonieta de las Nieves continuó utilizando a la Chilindrina con autorización de Chespirito. Comenzó un programa de televisión llamado Aquí está la Chilindrina y filmó la cinta La Chilindrina en apuros. Cuando se hizo su programa, la empresa me dijo, ¿cuánto vas a cobrar por los derechos para hacer ¿qué? Aquí está la Chilindrina. Dije nada. En 1995, Roberto Gómez Bolaños olvidó renovar los títulos de propiedad de sus personajes de El Chavo del Ocho. Fue entonces que María Antonieta de las Nieves registró como propia la creación de la Chilindrina, provocando una prolongada y polémica pugna legal contra Chespirito. Aquí está mi registro. Lo acabo de registrar y voy a seguir trabajando. Que yo soy el padre y que ella es la madre. Y yo les juro que no. Nada de eso ha sucedido, no. De ninguna manera. Es una autoría que me pertenece por completo. Roberto escribió un personaje para ella. Ella ideó cómo ponerse los lentes, quitarse un diente, las pecas. Ella aportó su creatividad interpretativa y Roberto aportó su creatividad para escribir un personaje. Tienen mucho de los actores. Jamás podríamos entender a una Chilindrina sin María Antonieta de las Nieves. ¡Jamás! En 1995, la actriz acudió al Registro Nacional del Derecho de Autor, donde se enteró que el título de derechos del personaje de la Chilindrina había expirado y que no había sido renovado por Roberto Gómez Bolaños. De las Nieves solicitó el registro autoral del personaje, que días después le fue concedido. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, y quien en el 2002 acudió a renovar los derechos autorales de todos los personajes creados por su padre, recibió la inesperada noticia de que todos, menos la Chilindrina, eran propiedad de Gómez Bolaños. El personaje de María Antonieta no nos lo otorgan porque ya estaba dado a María Antonieta Gómez Rodríguez, que es su real nombre. Fuimos con María Antonieta a solicitarle que todo siguiera igual, nada más que pues devolviera lo que no era suyo, que devolviera el personaje a Roberto Gómez Bolaños. Obviamente se negó. Intentamos otro acercamiento, siguió negándose y es cuando entonces ejercemos acción legal. A mí se me había pasado renovar. Yo tengo una carta de ella y de todos los actores que dicen el creador es Roberto Gómez Bolaños. Después de 5 años que tú ya registraste un personaje, cada 5 años lo tienes que volver a registrar. Y tiene más de 15 años que no registran ninguno. No existió ninguna mala fe ni ninguna violación a la ley en el otorgamiento de la reserva de derechos de la Chilindrina. Por lo tanto, la señora desde el 95 que solicitó la reserva, en el 2000 que se renovó y a la fecha puede seguir haciendo uso de la misma. Si yo quisiera usar en algo a la Chilindrina, tendría que pedirle permiso a ella, pero pedirle permiso, pues me muero de risa, ¿no? Eso no lo haría yo nunca. Desde antes de que el programa estuviera al aire, es decir, que el señor Roberto Gómez Bolaños tuviera este guión, ya la señora María Antonieta de las Nieves había caracterizado a una niña que tenía esas particularidades.
En cuanto tuve mis papeles, fui con el señor Rionda, que era el que nos daba las exclusividades. No quiero que se llamen engañados. Aquí está mi registro. Lo acabo de registrar y voy a seguir trabajando. Me dijo, sí, no hay problema. Y yo seguí con mi exclusividad. Ellos sabiéndolo. Yo ya no podía hablar con Chespirito, cambió sus teléfonos, nunca me recibió una llamada. Pero me imagino que lo supo. Y tan lo supo que cada vez que alguien me quería dar un programa, decía, no le des el programa a La Chilindrina. Y ya se había muerto el patrón. Ya no podía yo hacer nada. Sí, yo creo que es malagradecida porque... Yo quisiera que mi regalo de Navidad fuera que toda la gente olvidara todo lo que ha pasado y que nos recordara a todos los del Chavo como nos ve en la tele, como una linda familia. La voy a dejar que siga trabajando, que siga chilindrineando por todo el mundo, todo lo que quiera. En 2000, Roberto Gómez Bolaños fue homenajeado por Televisa. Al tributo organizado en el mítico Estadio Azteca, acudieron decenas de figuras, siendo una de las más esperadas Carlos Villagrán Kiko, quien se reencontró con Chespirito. A mí me dio mucho gusto que hubiera acudido. Por mi parte, y creo que también por la de él, quedó fuera de colocación cualquier rasgo de rencor. No creo que haya posibilidad de mucho contacto, pero si lo hay, que bienvenido. Fuimos más que eso, él una vez fungió hasta como padre, te daba consejos, fungió como maestro, era el que le decíamos sí señor para todo. Pese al reencuentro, Villagrán Gómez Bolaños, persiste un mito más sobre el descontento de los actores con Chespirito. El pago al hermano del escritor del 40% que obtuvieran por usar el personaje creado por Roberto en distintas actividades. Chespirito no era bueno para los negocios, pero Horacio sí. Horacio Gómez Bolaños sí. Y él se fue como administrador. Y de ahí nació lo del 40%. Ramón despotricaba, Kiko igual. Por eso salió Kiko. Yo fui actriz de Humberto Navarro. ¿Cómo? Yo pertenecí, aún siendo de Chespirito, que trabajara con Chespirito, yo estuve con la compañía de Humberto Navarro. Y Humberto Navarro fue testigo de que cada vez que a mí me contrataban, él le daba el 40% neto a Horacio Gómez Bolaños por los derechos del personaje. No hay relación ni para bien ni para mal, simplemente no hay relación. Un mito más prevalece en torno a las causas de la salida de Angelines Fernández y Ramón Valdés del Chavo del Ocho, cuyas muertes ocurrieron años después, en medio del olvido. Manejar la cuestión de dirección o de producción, y pues a mi papá ya no le debe haber gustado. Ramón era genial, unas reacciones de una naturalidad, de una expresividad, no sé, genial, a mí me parece. A pesar del gran sentido del humor que siempre lo caracterizó, en los últimos meses de su vida, Valdés se enfrentó al cáncer. Le detectan el cáncer en el estómago, le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo. Tras permanecer 2 semanas sedado para evitar el dolor, Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años de edad, produciendo tristeza y dolor entre sus admiradores y su eterna enamorada en la serie, Angelines Fernández, quien asistió al funeral y permaneció 2 horas de pie junto al féretro del actor. Pero Angelines Fernández, quien desde 1971 interpretó a la famosa e inolvidable Bruja del 71, también falleció. Angelines Fernández fue una estupenda actriz española y creo que el papel de la Bruja del 71, como a muchos de nosotros, nos comió, en el sentido de que su trayectoria previa no existe o se deja en el olvido por
el impacto que tuvo La Bruja del 71. Durante 23 años, dio vida a uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana. El cáncer pulmonar, a consecuencia de su adicción al tabaco, la obligó a dejar la serie. Fernández murió en compañía de su hija Paloma el 25 de marzo de 1994, curiosamente a los 71 años de edad. Aunque se cree que el aparente olvido en el que vivió tras su salida de El Chavo del Ocho incrementó su depresión y muerte. Tenía el gran problema de que fumaba mucho, se le complicó los pulmones, tuvo una neumonía y falleció. Admirado por los mandatarios de varias naciones, Roberto Gómez Bolaños siempre se caracterizó por ser un hombre antipolítico hasta el año 2000, cuando sorpresivamente apoyó la campaña del entonces candidato a la presidencia de México, Vicente Fox Quesada. 70 años de priismo en México culminaron en las elecciones de 2000, cuando Vicente Fox, candidato de la oposición, el Partido Acción Nacional, se convirtió en presidente de los Estados Unidos mexicanos, cuya campaña fue apoyada por el rey del humorismo blanco, Chespirito. En el 2000, el famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, la Chimoltrufia, fue comparado con el entonces candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Vicente Fox Quesada. Me dijeron que lo dijo una vez, y si es así, pues es un elogio muy grande para mi personaje y para él, porque la Chimoltrufia, su característica era precisamente la de una mujer 100% honesta, peleadora, defendiendo los derechos. Tras ser contactado por Vicente Fox, Gómez Bolaños decidió hacer algo que pocos se imaginaron: ofrecer su apoyo incondicional al entonces candidato de la oposición a la presidencia. Acepté hacer esto por patriotismo. La opción, la elección debe ser Vicente Fox. La aparición de Chespirito en un spot a favor de Fox sorprendió, dado que mantenía exclusividad vitalicia con Televisa, grupo cuyo expresidente Emilio Azcárraga Milmo declaró soldado del PRI, partido que gobernó durante 70 años México. Chespirito, su amigo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, amigo de usted. No creo que Televisa pretenda manejar mi conciencia jamás. Decirme, ahora tienes que votar por este, no. No, además, el día que me dijeran eso, agarraría yo mi exclusividad, diría, tómala y adiós. Yo he sido ya casi vitalicio por el tiempo que llevo ahí. Pero, y además, último que tengo es dinero. Tras ganar las elecciones presidenciales, Fox agradeció el apoyo brindado por Roberto Gómez Bolaños con una edición especial de timbres postales donde aparecían sus personajes más populares, el Chavo y el Chapulín Colorado. Me he sentado junto a muchos presidentes y junto a mucha gente importante y yo lo agradezco enormemente. Pero en el 2007 se desató el escándalo más impactante en la carrera de Roberto Gómez Bolaños. La editorial Oveja Negra publicó en Colombia el libro El hijo del ajedrecista, escrito por Fernando Rodríguez Mondragón, primogénito del fundador y líder de uno de los dos cárteles más grandes de ese país, el Cártel de Cali. En el texto coescrito con el periodista Antonio Sánchez, Fernando descubrió la intimidad de su familia en el tiempo en que su padre, hoy preso en Miami, fungió como máximo representante de esa organización en Colombia. Pero lo que despertó el interés de la prensa latinoamericana fue que en dicho libro reveló los nombres de artistas que, según Rodríguez, asistieron a las fiestas privadas de esta organización criminal, revelando los nombres de Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves y el elenco del Chavo del Ocho en una primera comunión. Declaración que refrendó el autor en la primera entrevista que concedió a un medio mexicano, la historia detrás del mito. Yo le doy gracias al elenco del Chavo del Ocho, una primera comunión de un hijo de la hija del narcotraficante Chepe Santa Cruz. Era una fiesta para mujeres y niños. Grandes actores, grandes cantantes han venido a hacer presentaciones privadas a fiestas de mafiosos. Eso es lo más común en Colombia. Pero si fueron ciertos, fueron hechos ciertos. Y es cierto, esa familia era un clan. Era un clan, o sea, era una familia que no dejaba acercar a nadie. El libro lo plantea así.
Las declaraciones hechas por Rodríguez Mondragón fueron puestas en entredicho al aceptar que él no asistió a la fiesta por instrucciones de la familia que prohibía a los varones del grupo presenciar este tipo de eventos. Pero aseguró que, ansioso por conocer al elenco de Gómez Bolaños, lo aguardó al terminar el evento y lo saludó. No puedo decir que no tenía curiosidad de ver al Chavo del Ocho. Después que se terminó la fiesta, claro, nos saludaron, ellos quedaron tomándose unos whiskies que les ofreció mi tío y Chepe Santa Cruz, que era el dueño de la fiesta. Como en esos libros se habla de gente conocida, de gente famosa, de gente que uno creería que tiene otro tipo de reputación y allí se cuenta, pues, además que mucho de eso es cierto también, ¿no? Muchos artistas que tienen un precio o que no preguntan ante quién van a ir a dar su show y que podría llevar a reflexionar a otros artistas de la próxima vez preguntarle a su manager, bueno, ¿y quién era este que nos pagó tanto? Varios años después el secreto se hizo público cuando el diario El Tiempo de Colombia difundió extractos del libro destacando solo la presencia de artistas como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Oscar de León, Diego Armando Maradona y el elenco de Gómez Bolaños en fiestas privadas costeadas por su familia. Lo publicado por El Tiempo lo reprodujo la revista TV y Novelas en México, y aquí estalló un escándalo. Y eso hace que el periodismo mexicano pues me llame y eso es el que crea el revuelo del libro a nivel internacional. En México, Juan Gabriel guardó silencio, mientras que Vicente Fernández y Roberto Gómez Bolaños desmintieron a Rodríguez Mondragón. Pero además estoy seguro de que nos ha visto muchísimo. En una ocasión en Chile, y cuando tenía poco tiempo, nos dijeron, eso sí lo comprobamos, que en la segunda fila estaban los nietos del general Pinochet. Pero luego nos dijeron no, y también estuvo el general ahí atrás. Pues quién sabe cuántos buenos y cuántos malos. Más malos, porque ahora ya abunda la... No es la primera vez que nos sucede un hecho similar, digamos, de que alguien se cuelga. No somos los únicos a los que les pasa. No vale la pena ni las aclaraciones. Al público no le engañas, él sabe quién es quién. Uno no pide antecedentes penales para que te contraten. Ante el escándalo, Gómez Bolaños envió un comunicado negando relación alguna con grupos de delincuencia organizada y anunció que demandaría a Rodríguez Mondragón, acción que nunca realizó. Nunca he estado ligado al narcotráfico en ninguna de sus formas, ni he sido amigo personal de ningún narco. La primera demanda, que fue el intento de Roberto Gómez Bolaños, que fue desechada por las afirmaciones que hizo María Antonieta de las Nieves, de que sí había estado en la fiesta y que Roberto Gómez estaba sufriendo un poco de amnesia. Yo trato de acordarme nada más de las cosas bonitas. Las cosas feas las desecho. Sin embargo, Carlos Villagrán incrementó la controversia al declarar lo siguiente. Por supuesto que sabían, eso no tiene vuelta de hoja, eso no nos chupamos el dedo. Sabían perfectamente a lo que iba. La señora decía, bueno, es que yo voy donde me paguen. Es otra forma de defenderse, pero si todos estamos en contra del narcotráfico, ¿por qué apoyarlo en esa forma, no? Salió en todos los periódicos, salió la declaración de ellos, aceptando que fueron, pero que desconocían. Eso dijo Roberto. María Antonieta de las Nieves dijo que ella trabajaba para la gente, para todo público. Y mientras le pagaran, bueno, pues iba a ir a trabajar. Yo creo por el temor a su imagen. Tiene que negarla. Si le sacan lógica, tienen que negarla. Ahora, si tiene que decir la verdad, debería decirle, es una obligación de él decirle. Pero Gómez Bolaños nunca aclaró lo sucedido en Colombia, ni reaccionó legalmente contra el hijo del ajedrecista, que incluso aseveró lo siguiente. Esto era el año 76-77, donde estuvo en esta primera comunión. Sí, claro, él acepta después que sí estuvo, que como una frase célebre de un expresidente de Colombia, Ernesto Samper, fue a sus espaldas. Fue pagado de todos modos por dinero del cartel de Cali, porque el pago fue en efectivo, se pagó $250,000 que fueron entregados en efectivo al señor Bolaños. Todos los artistas fueron para allá. El que diga que no fue de renombre está mintiendo.
Roberto Gómez Bolaños Chespirito también escribió historietas del Dr. Chapatín y de los Cajitos, las cuales tenían un costo de entre 4 y 6 pesos mexicanos. Publicaciones que fueron distribuidas en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Tras 25 años de relación amorosa, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa se casaron por lo civil, evento que atrajo la presencia de la prensa de espectáculos nacional y extranjera, que no captó imagen alguna del enlace que provocó mitos al celebrarse en plena enfermedad de herpes zóster de Roberto Gómez Bolaños. Igual era muy metódico, era muy serio, nunca fue noviero, nunca fue fiestero, nunca hizo reuniones, nunca hizo fiestas, no asistía a ninguna fiesta. Él siempre fue muy retraído en su manera personal de vivir, siempre fue un hombre muy hogareño. Le digo, yo conocí mucho a Graciela, su primera esposa, y siempre fue muy hogareño. Es así que tiene hija tras hija, tras hija, tras hija, y luego al final llegó el hijo. Casado con Graciela Fernández y padre de 6 hijos, paralelamente, Roberto Gómez Bolaños conoció a Florinda Mesa. Y le dijeron, mira, en el foro 3 hay una muchacha que hace el papel de una chismosa, una lavandera. El programa se llamaba La Media Naranja. Estaba yo parada y pasa el pelo, la mano por el pelo, bajó hasta donde llegaba el pelo y se me hizo muy mandado de su parte y me dice mi amiga, oye, es fulanito el del programa. Fue después de varios años en que por alguna razón coincidieron y se enamoraron, porque Florinda todavía tuvo que caminar varios años en el programa antes de que tuviera una relación personal con Roberto. Me empezó a perseguir mucho, pero yo no cedí porque dije, esto es muy arriesgado porque donde las cosas salgan mal, me quedo sin señores, sin trabajo. Yo tenía mis novios, en fin, mis problemas y mis cosas, parecía burro en primavera. Me hacía poemas, conversaba mucho conmigo, me hizo una canción. Florinda había sido novia de Enrique Segoviano, había sido novia de Kiko. Y luego eso, con Chespirito. Tras 5 años, Florinda Mesa accedió a comenzar una relación con Gómez Bolaños. Anduvo con unas bien cueros. Yo no sé cómo dice que le gusto yo, unas bien cueros. Siempre comíamos cada vez que se grababa el programa en un restaurancito que estaba ahí cerca. Y de la noche a la mañana ella le empezó a llevar una especie de puré de espinaca y al ratito ya andaban juntos. La pareja construyó una de las relaciones más sólidas del medio artístico y una familia donde prevaleció un mito en torno a la ausencia de hijos. Yo creo que ya no quería Roberto hijos, puesto que ya tenía suficientes. Roberto, cuando llegó a mi vida, ya estaba vasectomizado, pero él no, lo que dice es cierto, cuando un vaso está lleno no le hace falta nada más. Me habría encantado tener un hijo de él, pero él llena de tal manera mi vida que pues es todo, también es mi hijo. De hecho, me sigo derritiendo por los niños y por sus nietos. Pero el carácter y actitud maternal con que Florinda Mesa trata a Roberto ha producido cuestionamientos por parte de excompañeros como Jorge Gutiérrez, exlocutor de la serie El Chavo del Ocho, quien manifiesta: Él es un hombre inteligente, pero muy manipulado. Sí, eso se menciona en la televisión porque ella quiere explicar antes que la pregunta, pero eso ya son situaciones muy personales de su carácter de ella y de él que lo ve que está bien. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. No administraba su tiempo hasta que llegó a mi vida. ¿A qué me contestas a mí cuando yo te digo que te duermes muy fácil? Pues que soy un hombre fácil. Florinda Mesa yo creo que lo quiere, ¿no? Y lo apoya. Le ha de dar un codazo, pero para su bien, no porque quiere opinar. Pues es su bastón, ella está con él todo el tiempo. La pareja sorprendió al contraer matrimonio civil tras 25 años de unión libre en la Ciudad de México. No que me voy a arrancar, al contrario. Al contrario, estoy emocionado y feliz de la vida. Es su decisión, nosotros lo apoyamos. Bueno, a mí me dio gusto en lo personal, ¿no? No me importa a mí tanto el papelito como a mí me habría gustado más, hasta ahorita me gustaría
añoro más el matrimonio por la iglesia que por el civil. Sin papelito hemos durado más que muchísimos matrimonios, pero sí me gustaría casarme por la iglesia. Emilio Azcarragayán, presidente de Grupo Televisa, asistió al enlace y participó como testigo de la pareja. Un gran amigo, un gran personaje que ha hecho historia en la televisión. Un honor para mí, la verdad, Tacha, trabajar con él y que me invite testigo. Pero la boda causó controversia porque esta ocurrió mientras Gómez Bolaños enfrentaba la disputa sobre los derechos de propiedad sobre el personaje de La Chilindrina con María Antonieta de las Nieves y estaba enfermo de herpes zóster. El herpes zóster proviene de una familia de virus. Causan algunos padecimientos en la piel, sobre todo, algunos de ellos. El más clásico es el herpes labial, otro conocemos a la varicela zóster. El enlace se interpretó como un acto de protección para la compañera de Roberto Gómez Bolaños. Florinda es hoy, junto a Roberto Gómez Fernández, la figura que cuida el patrimonio autoral de Chespirito, quien nuevamente sorprendió a prensa y seguidores al renovar su exclusividad vitalicia con Televisa, mientras Florinda Mesa decidió retirarse de la empresa donde laboró por 3 décadas. Yo defendía a capa y espada todo lo que hacía en Televisa, era mi empresa, lo había hecho con mi trabajo y mi dinero. Yo tenía muchas razones para no sentirme a gusto. Presentaba los proyectos por escrito. Hicimos pilotos, te das cuenta que no eres de interés para una empresa y yo no podría estar cobrando una exclusividad sin hacerlo. No hay exclusividad que valga. En Televisa, Florinda Mesa participó como actriz en 9 programas, entre los que destacan Chespirito y El Chavo del Ocho. Además, fungió como escritora de 2 programas y produjo 3 telenovelas. También alguien me dijo que si me estaba yendo porque estaba ardida. Y ardido estaría aquel que hubiera fracasado. Estuve en un programa súper exitoso. Por años cuidamos un presupuesto como nadie. De un programa que se sigue vendiendo como ninguno. Yo he sido el mejor negocio que ha tenido Televisa en toda su vida. Y Televisa me ha dado el mejor escaparate que me pudo haber dado cualquiera en todo el mundo. Mi oficina, yo no tengo oficina. Yo renuncié a Televisa y si esa oficina sigue ahí, pues tal vez será porque Roberto tenga que producir alguna vez y comprenderás que nomás eso falta, que tenga que empezar desde cero, de montar una oficina, ¿no? Me pagan los derechos de los programas. ¿Qué tan bien o qué tan mal? Es muy difícil de saberlo. El acuerdo que tuvimos Televisa y yo nos dejó satisfechos a ambos. Hasta ahora, solo han existido 2 programas de televisión de los cuales se han hecho versiones animadas. Betty Toons, caricatura de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, y El Chavo Animado, basado en los libretos de El Chavo del Ocho. Tras 15 años de ausencia, El Chavo del Ocho regresó a la pantalla chica a través de una serie animada cuyo éxito ha producido 5 temporadas en español. Actualmente el proyecto prepara un nuevo logro, la 6ª temporada que será doblada al inglés. Afortunadamente nos ha ido muy bien con estos chicos, entonces seguimos con eso. El 21 de octubre de 2006 se presentó el proyecto que más impacto ha causado en los últimos años, la serie animada de El Chavo del Ocho. Para mucha gente puede ser un poco intimidante ir a conocer a Roberto Gómez Bolaños, que se ha vuelto un ícono, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica. Y de repente un día me dieron la llamada y me dijeron, queremos decirte nada más que el mismo señor Chespirito aprobó tu voz y te quedas para hacer la voz del Chavo en la caricatura. Llevamos hasta el día de hoy, llevamos 5 temporadas grabadas, que es alrededor de 115 capítulos más o menos. Y viene la 6ª. Los libretos de la serie están basados en los originales que Roberto Gómez Bolaños realizó en su momento para el programa de televisión y que en su nuevo formato refrendaron el éxito como escritor de Chespirito. Son los mismos personajes, los mismos argumentos, en esencia es lo mismo. Ahí sí no se notan las arrugas, ahí no pasa el tiempo. Ya no eras solito tú en la cabina haciendo la voz, sino ya te ponían un video del Chavo original y entonces ya tenías que ir haciéndolo, doblándolo, ¿no? Ha sido tanto el éxito del Chavo animado que actualmente se transmite en América Latina,
Europa y países asiáticos. En la serie el único personaje que no aparece es el de la Chilindrina, debido a la propiedad que sobre esta mantiene María Antonieta de las Nieves. No obstante, la serie animada ha dado pie a la creación de otros proyectos como el show del Chavo animado en vivo, el cual se escenifica en teatro en México y revive la original serie de El Chavo del Ocho. A sus 82 años, la incursión de Roberto Gómez Bolaños en las redes sociales ha resultado también otro fenómeno. En tan solo 7 meses, su cuenta en Twitter suma casi 2 millones de seguidores que lo llevaron a realizar su primer tweetcam. Ausente de los escenarios y la pantalla chica, el Twitter, red social que permite enlazar a sus millones de usuarios a nivel mundial a través de una cuenta para compartir puntos de vista en 140 caracteres, se convirtió en el medio para ver y conversar con la figura número 1 de América Latina, Chespirito. Aunque en México los cantantes Anaí, Thalía, Paulina Rubio y Dulce María ocupan los primeros 4 lugares de popularidad de esta red, el 5º lugar le pertenece a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, con 1.969.843 seguidores. Por lo que me han dicho en estos momentos, es muchísimo, ¿verdad? Pues siento una emoción que no puedo describir, porque no tengo antecedentes, no tengo parámetros para calificarlo. Estoy emocionado, todo lo que puedo decir. Y síganme los buenos, eso siempre, siempre. En este nuevo medio que lo acerca a sus admiradores, Roberto Gómez Bolaños ha redactado 2.108 tweets. Sigue a 47 personas, entre ellos Emilio Azcarra Gallán, y tras alcanzar el 1.000.000 de seguidores, llevó a cabo su primera tweetcam. A través del tweetcam me encanta la historia, todo lo que sé de historia me encanta. Otra pregunta. Es a través de esta cuenta que el actor mantiene contacto con los seguidores de su fundación Chespirito IAP, la cual apoya a instituciones y organizaciones dedicadas a atender las necesidades de niños y niñas de bajos recursos en México. En concreto es la alimentación, la obesidad y la diabetes, esos dos factores. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, funge como presidente honorario, siendo su hija, Marcela Gómez Fernández, la presidenta de la fundación. La fundación que inició hace 4 años, por solicitud de él, digamos, por un hombre altruista que le gusta la parte de la filantropía, ayudar y demás. Y nos da mucho gusto haber llegado a estas alturas con los proyectos que hemos podido lanzar. Estoy muy emocionada, muy contenta y muy orgullosa de ser hija de esta maravilla de persona. La verdad es que mi papá es un genio que ha logrado muchas cosas y soy feliz de esta oportunidad que Dios me dio, tener este hombre como padre. Hay productores en uno y otro canal que dicen, ay, no me pongas a la hora en que está el Chavo, por favor, porque les quita público. Soy Atala Sarmiento y a nombre de toda la producción de La Historia Detrás del Mito, les deseo una muy feliz Navidad.